Buscamos en nuestras Biblias el capítulo 3 de Daniel, que es el libro que estamos estudiando. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Y por favor se ponen de pie a medida que encontramos la cita bíblica. A medida que lo encuentren, se ponen de pie. Lo vamos a leer de manera antifonal. ¿Qué es eso? Yo leo el 1, ustedes leen el 2 hasta que lleguemos al número 8. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. No fue un coro, sino que iban por un lado y por otro. Van a mejorar en el siguiente. Dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor os ha levantado. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a través de este estudio, que podamos nosotros atesorar todo aquello que sea de beneficio para nosotros, para nuestro prójimo y para la obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. El título del estudio es 3 palabras que nos ayudan a mantenernos firmes. 3 palabras que nos ayudan a mantenernos firmes. Los que están siguiendo el estudio han de recordar que Nabucodonosor tuvo primero un sueño, y que ese sueño fue interpretado de una manera exacta y correcta por Daniel. Fue llamado Daniel, y Daniel salvó de que todos estos magos, agoreros y todos sabios, incluido él, pues no pasaran por lo mismo. Daniel, el Señor le permitió que le revelara el sueño a Nabucodonosor. En ese momento, al recibir el mensaje de Dios por medio de Daniel, reconoció este rey que no había otro Dios como el de Daniel. Pero hay un detalle. Él reconoció que no había otro Dios como Daniel, pero no se comprometió a seguir adorando otros dioses. Él siguió sobre la misma línea de ser politeísta. Lo único que hizo fue reconocer que el Dios de Daniel era sobre todos los dioses, por lo que había, porque le había
revelado el sueño. Pero eso no le impidió seguir adorando a otros dioses y adorarse a sí mismo. También les mencioné que su orgullo, que su altivez, no le permitieron entender y reflexionar acerca del mensaje en su totalidad. Él solo se ubicó en la gran estatua y la cabeza de oro. Él se ubicó allí y que eso representaba su reino. Y lo interpretó de una manera tal que, considerando esa revelación, su reino estaba sobre todos los demás reinos. Él lo consideró de esa forma. Y aquí es donde viene una reflexión. Ten cuidado cuando recibas un mensaje de cometer el error que cometió este rey. ¿Y qué es el error? Escuchar solo lo que nos conviene y desechar el resto del mensaje. En muchas ocasiones nosotros estamos dispuestos a oír, pero no a oír lo que no nos conviene. Le ponemos atención a aquello que nos favorece. A este fenómeno se le conoce como oído selectivo. Yo creo que la mayoría padecemos de oído selectivo. Es decir, escuchamos solo una parte del mensaje, pero no la totalidad del mensaje. Y eso es lo que pasa con el oído selectivo. El oído selectivo filtra la información para aceptar lo que refuerza sus creencias propias, sus creencias personales, sus beneficios personales, y tiende a ignorar las críticas, los datos incómodos. O sea, escuchar solo lo que nos conviene. En nuestras relaciones, prestamos atención cuando alguien te dice te amo, cuando alguien te dice que eres lo mejor, pero dentro de esas expresiones ignoramos, la tendencia nuestra es ignorar las necesidades del otro, las quejas que hay del otro, las ignoramos. Nos está mandando señales. Muchas veces nos está diciendo, te amo, tú eres la mejor o tú eres el mejor, pero, y entonces cuando nos empieza a hablar de algo que no nos conviene o no nos gusta, entonces le damos corte al asunto y nos quedamos con lo primero. Y celebremos lo primero y dejemos pasar por alto lo otro. Y ahí estamos nosotros actuando de manera incorrecta. Por ejemplo, el nuevo empleado. El nuevo empleado llegó y escuchó con mucha atención cuánto le iban a pagar, cuánto era el bono navideño, cuántos eran los días libres, escuchó todo eso, pero pasó por alto las instrucciones, pasó por alto las críticas y las correcciones que él debía hacer en su trabajo. Esa la pasó por alto. También lo observamos nosotros en política. En política, a ellos les gusta escuchar a todos aquellos que les apoyan, que de alguna manera les están apoyando, que no hay peros para ellos, pero no toman en cuenta las críticas. Las críticas únicamente se consideran oposición. Si hay una crítica, es oposición. Entonces los demás no lo consideran porque a ellos les gusta ser alimentados en su ego personal y creer que las cosas las están haciendo bien. Sucede lo mismo en la salud. Nosotros vemos, va usted al supermercado, donde sea, y ve una cajetilla de cigarros. Una cajetilla. Hoy vienen en pequeñas, ya no vienen en grandes. Hay grandes, pequeñas y de todos tamaños. Pero las fotos que estas cajetillas de cigarro tienen es lo más horrible que usted pueda ver y analizar. Ya saben ustedes las fotos que aparecen allí en el cigarrillo. Algunos las han visto, ¿verdad? Cuando las han comprado, ¿verdad? Pero el que va y los compra, a él no le interesa. A él no le interesa, pero está viendo que los pulmones negros, que los dientes dañados, que produce cáncer, pero a él no le interesa.
En el caso de los licores, ¿qué le presentan? Le presentan muchachas en la playa, pero no le presentan los casos en los cuales los alcohólicos van a dar a los hospitales y a los centros de rehabilitación, en la cual aquellos quedan tirados o producen un accidente en una carretera, o ellos mismos se accidentan y caen en alguna cloaca, en algún lugar y quedan tirados. Eso no lo quieren ver, no lo quieren escuchar. Entonces nos enfocamos solamente en lo que nos conviene. Usted tiene algún dinerito y se le ofrece que ese dinerito que usted tiene puede llegar a ganar un poco más de intereses. Y viene usted y le pregunta cuánto le pueden dar. Y le dice, mire, yo le doy 12 al 15% por su interés, de interés mensual. Y usted sabe que la banca no está dando ni el 3%. Y usted se entusiasma. No pone atención que a mayores tasas de interés que le beneficien, el riesgo es mayor. No hay seguridad de lo que le están ofreciendo. Lo más seguro es que le están ofreciendo que va a poder perder su dinero. El caso Fincepro, el caso Cosavi, es de los casos, Cosavi es el más reciente. Personas que tenían los ahorros de su vida y que allí están todavía reclamando por su dinero y no se los han devuelto. ¿Pero por qué? Porque no supieron escuchar las señales, solo escucharon su conveniencia. Nos enfocamos en lo bien que sale, por ejemplo, un evento, en lo bien que nos sale un trabajo, pero no queremos darnos cuenta de que tenemos cosas que hay que mejorarlas. Es cierto, el evento salió tal como lo habíamos planeado, pero usted y yo que hemos estado dentro de las organizaciones de los eventos, probablemente la gente no se da cuenta, probablemente los hermanos no se dan cuenta, pero los que estamos dentro de la organización, sí sabemos que hubieron detalles que debían de haberse mejorado, pero a veces no queremos a poner atención, solo decimos, no, no, está bien, si todo salió bien, no nos preocupemos. Y precisamente eso fue lo que le sucedió a Nabucodonosor. Luego que Daniel ilustrara y descifrara el sueño, sus consejeros empezaron a alabarle. Sus consejeros empezaron a decirle lo grande que él era, que no había en la tierra otro como él y que todos en la tierra debían adorarle y reconocer su grandeza. Eso fue lo que le empezaron. Aquellos que, cuando fue el momento decisivo de descifrar el sueño, no sabían nada. Pero ahora ellos estaban alrededor de ese rey, escucharon lo que el sueño significaba y ahora empezaron a decirle, oh rey, tú eres el más grande de todos. Y empezaron a terminar de enfermarle su mente. Pasaron unos años y al rey le agradó todo esto y se olvidó del resto del mensaje. Así de sencillo. Ellos, por su parte, vieron cómo Daniel y sus 3 amigos habían ganado respeto, habían ganado reconocimiento, habían ganado posición, habían ganado poder. Ellos no estaban tranquilos con que eso sucediera. Y en un momento ellos trataron de anular lo que ellos habían logrado, pero a través de adular al rey. La adulación tiene la intención, hermanos, de obtener ventajas. ¿Qué tipo de ventajas? Algunas laborales. Adular al jefe para obtener ventajas laborales. Algunas económicas. Adular a alguien ¿para qué? Para que en un momento determinado le invite o le preste dinero. Adular a alguien que tiene poder para que éste influya en algo que él quiere conseguir. Anular muchas veces en relaciones sentimentales y amorosas. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. ¿Y cómo lo hace? Empieza a resaltar las virtudes de la otra persona. Ese es el adulador, resaltando las virtudes de otra persona de forma inmoderada, de forma exagerada, aun cuando esta persona no las tiene esas virtudes.
Usted encontrará personas aduladoras que le dicen al jefe, jefe, usted es lo máximo. ¿Mm? Jefe, si usted no está aquí, las cosas no caminan. Usted lo habrá encontrado, lo habrá oído. Usted tiene siempre la razón. Usted tiene toda la razón, aunque no la tenga. Eso se presentan los aduladores. El impacto es que las adulaciones generan y alimentan soberbia, alimentan el orgullo, alimentan la altivez a quien recibe la adulación. Yo recuerdo hace muchísimos años, estábamos en un hotel 5 estrellas, su servidor era parte del nivel ejecutivo y había un controller que era famoso, pero este controller había sido puesto políticamente. Tenía muchas aspiraciones de poder, pero también era famoso por algo. Era bueno para beber. Los bolos me entienden. Ese era bueno para beber. Y la parte de los empleados sabían que esa era una debilidad, pero al contrario, ellos lo adulaban de que era bueno para eso, que no había otro como él. Y recuerdo que había un bartender que preparaba un tipo de bebida que llevaba 7 tipos de licores. Imagínense. 7 tipos de licores en un solo cóctel. Y lo que se sabía es que si alguien se tomaba uno de esos cócteles, no regresaba por otro. Entonces ellos, en una noche que él estaba de turno, intencionalmente lo adularon, diciéndole que él era capaz de hacer eso y más que los otros no podían hacer. Esa noche él se tomó el primer cóctel y no cayó. Y para demostrar lo que él era, lo adularon y le dieron el segundo cóctel. El hombre era un hombre corpulento, no cayó, pero se volvió loco. Y anduvo por todo el hotel haciendo y deshaciendo, se metió a la cocina, se metió a mantenimiento, generó problemas, sacó la pistola, lo que ustedes no tienen idea. Se le habló al presidente de la institución e inmediatamente al día siguiente este hombre fue destituido. Ni se acordaba de lo que había hecho, perdió su trabajo y perdió su posición y todas sus aspiraciones. Pero ¿dónde estuvo la falla? De hecho, él ya tenía una falla, era alcohólico. Y bueno, si hablamos dentro de nuestros términos, peor porque no era temeroso de Dios. Pero era alcohólico, pero le adularon. Y por allí lograron estos hacer que cayera y quitarlo del medio porque era alguien que no era querido dentro del personal administrativo. Así de sencillo. Si usted es quien practica la adulación, le aconsejo que no lo haga. Es un pecado. Cuando usted está adulando a una persona y usted sabe que lo que le está diciendo no es correcto ni es cierto, usted está induciéndolo al error, porque está provocando que la persona se eleve su orgullo, se ponga altivo y crea que es algo que realmente no lo es. Si es usted el que es adulado, que también puede estar del otro lado, si es usted el que es aplaudido, si es a usted el que le soban la espalda, si es usted ese al que le dicen que es usted lo mejor, tenga cuidado. Tenga cuidado porque puede haber algo allí que le puede afectar. Aprenda a escuchar, aprenda a analizar, aprenda a ver lo que puede haber detrás de todo eso. No sea que usted caiga en orgullo, en altivez, en vanidad y luego sea visto de lejos
por nuestro Señor. Eso es lo más grave, porque ya cuando somos altivos y orgullosos, Dios no le gusta, nos mira de lejos. Perdemos un don muy especial, que es la humildad. Evite por todos los medios de perder la humildad. La humildad es un tesoro. ¿Y por qué es un tesoro apreciado? Porque Dios no rechaza a los humildes. Porque Dios ama un corazón contrito y humillado. Por eso, la adulación es una herramienta que muchos hombres utilizan para engañar a una mujer. Recuerden que nosotros los hombres funcionamos por vistas. Nosotros vemos al sexo opuesto y nos atrae. Porque nos gusta, le vemos una serie de situaciones. Pero la mujer es diferente. La mujer escucha, nada más. Y a través de escuchar las adulaciones, la mujer tiende a ceder, a sentirse agradada a través de lo que le dicen y tiende a ceder. La mujer también usa la adulación. Muchas veces lo hace para conseguir algo. Lo hace con su esposo, lo hace con sus amigos, lo hace en el trabajo. Yo recuerdo a alguien que trabajaba en una escuela. Y que trabajaba en esa escuela, los demás eran profesoras. Y ellas se ponían de acuerdo. Y le decían la una a la otra, siempre hay unas más listas que otras. Él ya tenía sus años, pero creía que estaba joven todavía. Ese es el peor problema que un hombre tiene. Creer que está joven y todavía la pega. Y que todas ellas se fijan en uno. Se fijan en lo viejo que estás. Pero te la crees. Y le decía la una a la otra, mira, que nos invite a comer toñito. ¿Quieres que nos invite a comer toñito? Que nos lleve a comer. Ay, pero usted niña, le decía la otra. Y ya se ponían de acuerdo. Y ya llegaban 4 de ellas. Y agarraban al toñito y lo empezaban a abrazar. Tan lindo que sos, toñito. Qué bonito venido, toñito. Mira, la camisa, qué bien te queda, mira. Mira, qué bien anda. No es con vos, Josué. Toñito llamaba. Y bueno, y ya lo iban tocando, y lo iban acariciando y sobándole la espalda y hasta el pelo. ¿Y a dónde nos vas a llevar? A comer, Toñito. Y ya sabían ellas, que Toñito, a donde ustedes quieran. Así es que ya sabían ellas que cuando querían comer gratis, ahí estaba Toñito. Solo había que adularle. Cualquier parecido con alguno de ustedes es pura coincidencia, ¿verdad? Pero las adulaciones así son. Lamentablemente en los liderazgos políticos regularmente se encuentran muchas personas que son serviles en los liderazgos políticos y en los puestos políticos y muchas veces en las zonas de puestos gubernamentales. Son serviles aduladores. ¿Por qué? Porque al final se aprovechan de la posición que la persona tiene para hacer algo que a veces no es individuo, no es debido, es indebido. Y llevan a que un proyecto político fracase. Continuando con la historia, la cual estamos viendo en este capítulo 3, cuando las cosas se hacen bien, hay personas también que no andan bien. Eso téngalo por seguro. Y eso se da en todas las organizaciones, en todas, aquí y en cualquier parte. Hay quienes están haciendo las cosas bien, pero también hay quienes no están haciendo las cosas bien en un 100%. Y ahí es donde se da la problemática, porque el que no hace las cosas bien, anda de alguna manera buscando cómo hacer notar las fallas que tienen los demás. Está tratando de señalar que la persona que está haciendo las cosas bien y que es reconocida porque hace las cosas bien, hay algo que no está bien y lo señala.
O sea, no asume pues, y trata de usarlo en su contra. Y eso fue exactamente lo que sucedió con estos tres amigos de Daniel, que hoy se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran los nuevos gobernadores en las provincias de Babilonia. Ellos eran demasiado jóvenes para tener esas posiciones, como la posición que ostentaba Daniel. Y eso indudablemente a los que habían tenido el poder en un momento determinado por años con este rey, no los tenía tranquilos. Y por eso mismo ellos estaban pendientes de lo que estos hicieran. Eso exactamente lo que pasa a cada uno de aquellos que hemos decidido recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro personal y único Salvador. Es exactamente lo que le pasa al nuevo cristiano. Es exacto. Las personas que están allá afuera, las personas que lo conocen a usted, están pendientes y se preguntan por qué usted está en esa iglesia. ¿Por qué usted dice que ha cambiado y por qué usted dice que es diferente? Están pendientes de cada paso que nosotros damos. Por eso decimos, estamos en vitrina. ¿Por qué están pendientes para qué? Para que en el momento en que usted falle, le van a señalar. Y en el momento que falle, van a contar. Y qué feo es cuando eso sucede dentro de la misma iglesia. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no caer en ese error. En el alcohólico que llega a Alcohólicos Anónimos o que llega a una iglesia a restaurar su vida, ¿saben qué es lo que le dicen? Estamos en febrero, ya pasamos parte del año. Y usted dice que nada de nada, que usted ha tomado la decisión de estar en Alcohólicos Anónimos o de estar en la iglesia porque recibió a Cristo Jesús o porque en la iglesia usted está haciendo el esfuerzo por recuperarse y por ser otra persona. ¿Sabe lo que le dirán allá afuera? ¿Sabes? De Semana Santa no pasa. Y me alargo si llega a la fiesta de agosto. ¿No es cierto? Es una realidad. Estos hombres estaban allí esperando un error de estos tres. Ellos estaban allí esperando que algo fallara. Y la situación se dio. Y eso fue lo que sucedió. Vimos en el versículo 12 que dice la Escritura. Dice la Escritura, llegaron donde el rey. El rey, ya leímos lo que el rey había hecho. El rey mandó hacer una estatua muy grande y ellos en su adulación le dijeron qué es lo que tenía que hacer cada uno. Tenía que postrarse y adorarla en un momento determinado cuando se armara el gelengue. Pero llegaron y le dijeron, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia. Ese era el dolor de ellos. Su nombre es Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. A eso llegaron, exclusivamente a eso. A señalarlos que no habían hecho. No te están respetando, rey. Y tú los tienes allí sobre nosotros. Eso no puede ser. ¿Qué era lo que ellos habían hecho? Ellos eran la diferencia, ¿recuerdan? ¿Recuerdan los estudios de Daniel? Ellos eran la diferencia. Ellos habían hecho el propósito, en primer lugar, de no contaminarse. Eran diferentes a todos ellos. Y en ningún momento ellos iban a caer en la idolatría, aun cuando eso significara la muerte. Y eso iba a quedar demostrado en este momento, en este capítulo queda demostrado. Su lealtad, su fidelidad y su fe a Dios eran la prioridad para ellos. No había otra prioridad. Y pasó lo que tenía que pasar. El rey se vio obligado
a que fueran llevados al horno de fuego. Y dice el versículo 22, y como la orden del rey era apremiante, calentaron mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, los llevaron y los tiraron. El horno en el cual ellos fueron lanzados se utilizaba para hacer ladrillos, para hacer herramientas. Por eso fue calentado 7 veces más. Recuerden ustedes que a mayores temperaturas es cuando se generan los mejores materiales. Por eso dicen ahora que los ladrillos que hacen ahora, en la actualidad, ladrillos de los de antes, no sé cómo se llaman, la diferencia entre un block y el ladrillo normal, aquí el ingeniero Meléndez sabe, está dormido ahorita. ¿Cómo se llama el ladrillo? ¿El rojo? ¿O de obra? El ladrillo de obra, dicen ahora, lo vengo oyendo ya hace días que no es lo mismo el ladrillo que hacían antes, porque hoy medio lo pasan en el horno y lo sacan y es todo poroso. Medio usted lo tira y se quiebra. Pero un buen ladrillo que haya estado el tiempo que debe estar en un horno, ese ladrillo son los que tienen las casas antiguas. Eso es hasta meterles el cincel cuesta. Y por eso calentaron el horno, de esa forma, para que ellos inmediatamente pudieran perder la vida. Quienes perdieron la vida fueron quienes los tomaron. Vinieron ellos y los amarraron, los vistieron de gala. ¿Por qué los vistieron de gala? Porque ellos querían que fueran un ejemplo de lo que sucedía a quienes no obedecían. Vinieron hombres corpulentos, ¿verdad? Muy corpulentos, los tomaron y los tiraron en el horno. Pero al momento de tirarlos, como estaba tan caliente el horno, ellos murieron y los otros cayeron dentro del horno. Iban amarrados, pero al final se soltaron. Lo importante de la historia fue lo sobrenatural que sucedió, porque lo vemos en los versículos 24 en adelante. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él les dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a ¿qué? Al Hijo de los dioses. ¿Quién era ese personaje? Indudablemente era nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente Él acudió en ese instante ¿para qué? Para protegerlos a estos 3 del fuego y mostrarles a ellos que el poder de Dios está sobre cualquiera. Esa era la realidad. Nuestro Señor Jesucristo se hizo presente para liberarlo, para mostrar el poder de Dios. Una vez más, ya lo había demostrado antes, pero ahora se lo estaba demostrando una vez más a él, al rey y a sus gobernantes, a sus súbditos. Pero ¿cuál fue la clave del éxito de estos 3 hijos de Dios? ¿Cómo podemos tener la protección de Dios sobre nuestras vidas, aun cuando estemos pasando por el fuego de la prueba? Es la pregunta, porque todos estamos en un momento determinado pasando por el fuego de la prueba. Tarde o temprano lo vamos a estar. Algunos estaremos en el horno de fuego de la enfermedad. Tal vez para los demás eso no sea un problema, pero depende a quién le duele y la gravedad de la enfermedad que tiene. Está pasando por el horno de fuego. Está pasando por el horno de fuego de la escasez. Sus recursos no le alcanzan. Su familia necesita más recursos y está pasando por esa necesidad. Hay cuentas que no está pagando. Está dando prioridad a unas porque no puede cubrir todas las cuentas. Eso está sucediendo en su hogar. Algunos están ya en pobreza, en extrema pobreza. Otros están en el horno de la deuda. Las deudas los tienen agobiados. Otros están en el horno de fuego de una relación tóxica. Otros están en una relación de fuego
de un matrimonio que no debió ocurrir, pero que ustedes mismos se lo buscaron y por eso están viviendo en un horno de fuego, en el mismo infierno. Ustedes creían que iban a estar en un paraíso, pero ahora están en un lugar donde no hay tranquilidad, no hay paz. Donde piensan y repiensan, dice, ven, ¿y por qué caí yo en esta situación? Simplemente porque no fuiste obediente a Dios y no esperaste la pareja que Dios te iba a dar. Así de sencillo. Ahora te aguantas. Pero sea como sea, estamos en un horno de fuego por las pruebas que sean. ¿Cómo podemos tener el respaldo y la protección de Dios en medio del horno de fuego? ¿Cómo podemos nosotros ser rescatados milagrosamente por Dios? Es la pregunta. Los versículos del 15 al 18 son claves. Fueron claves para estos tres jóvenes. Porque ellos fundamentaron su actitud básicamente en tres palabras que nosotros no deberíamos olvidar. Tres palabras que son importantes para que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe. Y la primera de ellas es convicción. Dice en los versículos 15 y 16, dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son y le detalla todo lo que está dispuesto, porque si no adoráis en la misma hora seréis echados en medio del horno. Y la pregunta del rey fue, ¿habrá un Dios que pueda salvarles? Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tenían convicción. Ellos sabían en quién habían creído. La convicción es la seguridad o la certeza que una persona debe tener en lo que cree, en lo que piensa. Hay que tener convicción. Pero si usted no es ni caliente ni frío, sino que es tibio, anda mal. Anda bastante mal. Debemos tener la seguridad y la certeza en el poder de Dios. Debemos tener la seguridad y la certeza en la misericordia de Dios. Debemos tener la seguridad y la certeza en las promesas de Dios. Dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12, dice lo siguiente. 1 de Timoteo, capítulo 1, vamos a ver qué dice. Capítulo 1, versículo 12, dice la Escritura. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, es por Cristo que nosotros estamos acá, Señor. Es Él el que nos sostiene. Pero tengamos esa convicción. Tengamos la convicción. Ellos mostraron convicción, fíjese bien, si seguimos leyendo en el 16 y 17, el 16 le dice, no es necesario que te respondamos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Y mire, y agregan algo. Y esto fue lo que rebalsó el vaso. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, no es necesario, rey. No te compliques. Por más que hagas, yo tengo la convicción y sé en quién he creído. Y aquí no me vas a mover. En los tiempos de prueba, en los tiempos de angustia, Satanás va a enviar aquellas propuestas a través de algunas personas que no son agradables para Dios. Nos hacen las propuestas. Se los he testificado varias veces. Lo viví en carne propia. Van a venir y le van a recomendar que vaya a un centro de espiritismo, que vaya que le lean las cartas, que vaya que le digan lo del tarot, que vaya a la brujería, que pare de sufrir y otro tanto de cosas en las cuales
no va a faltar quien le recomiende para que usted salga de la dificultad en la que está. Si usted está teniendo problemas de deuda, ya lo han oído usted. Vos sabe qué hacer. La prosperidad de Dios. Entonces, están constantemente metiéndole esa en sus oídos, lo están enfermando, Satanás está entrando sutilmente y usted dice, sí, la verdad es que yo necesito. Y allí dicen que allí hay, que de allí voy a salir bañado en dinero y caemos en eso, hermanos. Tengamos cuidado en esas situaciones, esas cosas no son de Dios. Dice la primera carta de Juan, nos dice lo siguiente, fíjese, primera de Juan en el capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién son? Somos de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es parte de nuestras convicciones, hermano. Nosotros, no importa por el horno y la situación difícil en la que estemos pasando, no caigamos en esas trampas del enemigo que nos quiere hacer ver que podemos salir fácilmente. El único que hace que salgamos fácilmente o se tarda el tiempo que sea necesario porque depende de la soberanía de Dios, es Dios. De ahí no. Nos van a proponer negocios ilícitos, hermano. Nos van a proponer corrupción en nuestro trabajo. Hermanas, les van a prometer y les van a hacer que caigan en una prostitución disimulada. ¿Qué es una prostitución disimulada? Es cuando una mujer obtiene favores por tener intimidad con alguien. Cuando una mujer le paga a la universidad a alguien, no te preocupes, yo te voy a pagar la universidad. Y el hombre es casado. El hombre no quiere nada con ella. El hombre solo quiere tenerla como un instrumento. No te preocupes, yo voy a pagar el colegio de tus hijos. Yo sé que tú tenés problemas en tu hogar, que a tu marido no le alcanza, pero yo sí tengo. Es una prostitución disimulada, asolapada, pues. Hay que tener cuidado. Aprenda a decir que no. Estos inmediatamente le dijeron al rey, por más que hagas, ya no hagas más vueltas, no hagas más juicios, no hagas nada. Si no vamos a adorar la estatua, no vamos a adorar tus dioses, no te vamos a adorar a ti. El único que merece nuestra adoración es Dios, porque mi Dios suplirá nuestras necesidades, porque Dios es suficiente. En el versículo 17 encontramos la segunda palabra, y la segunda palabra es confianza. La segunda palabra es confianza. La primera es convicción, la segunda es confianza. He aquí nuestro Dios en el 17, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. No dudemos en ningún momento de la protección de Dios, hermano. A pesar de lo difícil que la estemos pasando, no dudemos de la protección de Dios. Debemos tener confianza de que nuestro Dios puede sanarnos. Debemos tener confianza de que nuestro Dios puede proveernos. Debemos tener confianza de que nuestro Dios nos puede restaurar en nuestras propias vidas. Debemos tener confianza que Dios puede restaurar esos hogares que parecen que son un infierno. Cuando el Espíritu Santo entra a esos hogares, vuelve la paz, vuelve la alegría, vuelve la confianza. Debemos tener la confianza de que si nosotros hemos tenido retrocesos en nuestros trabajos, retrocesos de tipo laboral, o hemos perdido un trabajo, tengamos la confianza que Dios puede restaurarnos en nuestras labores y que nos va a dar algo mejor. Debemos tener confianza que si en un momento dado
llegamos por cosas del destino a ser un discapacitado por alguna otra razón física, Dios nos puede restaurar y nos puede hacer funcionar mejor aún con la discapacidad. Eso está probado. Eso está probado. Así es que la segunda palabra importante para mantenernos firmes en el camino del Señor se llama confianza. Y la tercera, que no es más importante que las otras dos, como lo son las tres juntas, es la fidelidad. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco lo adoraremos, la estatua que tú has levantado. Fidelidad, mantenernos fiel. Y eso muchas veces, hermanos, es difícil para muchos mantenerse fieles. Miren, esto fue lo que rebalsó el vaso del rey, la copa que rebalsó el vaso. Principalmente que ellos le dijeron que aunque Dios no les salvara, les daba igual, ellos seguirían adorando a Dios. Pase lo que pase, yo voy a seguir adorando a mi Dios, porque Él es fiel conmigo siempre, pase lo que pase. Y en esta parte es donde muchas veces fallamos, hermano. O flaqueamos y el enemigo se puede aprovechar de la situación. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Todos queremos una respuesta ya, ¿verdad? Queremos que todo se haga ya. Y la queremos a favor de lo que pedimos. No queremos que la respuesta sea negativa ni que sea en contra. No queremos que se tarde, sino que sea ya la respuesta. Y ahí es donde empezamos a quejarnos muchas veces de Dios, a blasfemar de Dios y a votar el evangelio. Tengamos cuidado en eso. Confiemos que el Señor nos va a sanar, que el Señor va a proveer, que todos nuestros problemas tienen solución, pero no a nuestra manera, a la manera de Dios. Pero que a pesar de lo que pase, nuestra fe no va a decaer. Pase lo que pase, vamos a seguir sirviéndole, vamos a seguir amándole. No es por nada, pero no está aquí. Daniela no está. Y creo que es público que Daniela tiene enfermedades muy fuertes. Y fue con el Ministerio de Mujeres y créanme, yo ahora puedo testificar de lo que ellas me han dicho a mí, no las de aquí, las de allá. Hermano, me dieron ese testimonio de esa hermana, nos ha impactado. Porque a pesar de todo, ella sigue adelante. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Miren un testimonio de lo que fue a hacer allá. ¿Se recuerdan con claridad de la muchacha Chelita que vino? Bueno, nos compromete. ¿A qué nos compromete? A que oremos todos por ella. A que sigamos su ejemplo en cuanto a la fidelidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, algunos dejan de asistir. Algunos ya no vienen. No, si no pasa nada. Si eso no funciona así, el Señor no funciona así. Confiemos en el Señor, confiemos que Él va a responder. Saben, lo más hermoso es que si en un momento de debilidad le fallamos, Él sigue siendo fiel con nosotros. ¿Y sabe por qué Él no falla? Porque Él no cambia. Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Dice en 2 de Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 13, dice la Escritura lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero créame, cuando nosotros le fallamos a Dios, no crean, el Espíritu Santo dice que da gemidos indecibles.
por ver nuestras actitudes que no son nada agradables cuando nosotros le fallamos a Dios. Evitemos fallarle a Dios. Hermanos, convicción, confianza y fidelidad nos ayudan a estar firmes siempre en la obra. Y finalizo trayendo a ustedes Isaías 43, versículos 2 y 3. Dice la Escritura de esta forma: para reafirmarles que debemos tener convicción, confianza y fidelidad. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Tengamos, hermanos, convicción, confianza y principalmente seamos fieles a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y porque estas 3 palabras queden grabadas en cada uno de nosotros para que nuestra fe se vea fortalecida cada día, Señor. Qué bueno eres, Señor, porque al igual que a estos 3 tú los libraste del horno de fuego sin que sufrieran ninguna quemadura. Así estás pendiente de cada uno de nosotros. No importa cuál sea el horno de fuego por el cual nosotros estemos pasando. Que tengamos la convicción, la confianza y que seamos fieles, porque tú estás obrando en nuestra vida. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentran, levante su mano y la baja de inmediato. No voy a pasarle al frente ni nada que se parezca, solo quiero orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que recibe al Señor en esta tarde? Solo levante la mano, quiero orar con usted y por usted. Padre, te doy infinitas gracias, Señor, porque eres muy bueno, Señor. Gracias por tenernos acá, Señor. Llévanos con bien en nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.